Gracias al Señor por este tiempo que vamos a tener para poder reunirnos, ¿cierto? Para poder alabar al Señor, para poder compartir con Él y poder venir a dejar nuestras cargas. Amén. Quiero invitar a los hermanos que se pongamos de pie para conversar juntos, orando. Amén. Padre amado celestial, primeramente, Señor, te damos las gracias, Señor, por este día. Te damos gracias infinitas, Señor, por lo que tú haces con nosotros cada día, Señor. Te damos gracias por la vida, Señor, por la salud que tenemos, Señor, por poder estar aquí, Señor, para poder venir a darte gracias, Señor, para poder venir a alabar, Señor, a alabar tu nombre, Señor, que tú eres el único digno, Señor, de recibir honor y alabanza. Te pedimos, Señor, que tomes desde este momento, tomes el control de este culto, Señor, que lo hacemos todo en honor a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, que ponemos en tus manos, Señor, que tú seas dirigiendo este culto, Señor. Te pedimos tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero también, hermanos, compartir con ustedes una palabra, un versículo que está en Jeremías capítulo 17, versículo 7 y 8. Amén. Y la palabra del Señor dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Amén. Hermano, este versículo nos habla, ¿cierto? Nos pone como representativo un árbol que está plantado a la orilla de las aguas. Nosotros que tenemos plantitas, a veces, ¿cierto? Tenemos arbolitos en nuestro hogar. Si lo regamos continuamente, ¿cierto? Llegamos a poder aprovechar los frutos. Amén. La palabra de Dios dice lo mismo acá. Pero el contexto de esto es que si nosotros plantamos nuestra vida, ¿cierto? Cerca de las cosas de Dios, lo ponemos a Él como nuestro alimento, como nuestra agua. Cuando vengan los momentos, digamos, de dificultad o de alguna dolencia que usted pueda tener, el Señor va a estar ahí para poder sustentar ese árbol, para poder darle fuerza, para poder darle crecimiento a sus hojas y poder ver el fruto. Amén. Bueno, ahora vamos a dejar a la pastora con la alabanza para comenzar este culto y poder empezar a alabar al Señor y darle gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Qué linda la palabra, hermano. Qué linda la palabra porque nos compara como un árbol. Como un árbol que va creciendo de a poquitito, ¿cierto? Chiquitito. Y así después el Señor nos va hermoseando, ¿cierto? Como dijo una hermana el otro día, hay que limpiarle la hojita. Porque la hojita se ve más verde cuando se limpia, se le echa un poquito de agua. Así el Señor con nosotros también, hermanos. A veces necesita limpiar, a veces una limpieza más profunda todavía. ¿Cierto? Y así, hermanos, el Señor tiene cuidado de nosotros. Así que vamos y cantemos. Y en ti todo es posible, todo lo puedo, por la fuerza que me da. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, y ahora vivo por ver. Nada es imposible. No voy a vivir por lo que creo. No voy a vivir por lo que siento.
toda la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti mis ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por creer. Nada es imposible. No voy a vivir por lo que creo. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí contigo estás. Yo sé que todo es posible. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti mis ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por creer. Nada es imposible. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. En ti todo es posible. Dilo, todo lo puedo. Vamos, con la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti mis ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por creer. Nada es imposible. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Aleluya. Hoy te alabamos, Señor, te cantamos en nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Tú eres Dios de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo pueblo sea aquí. Eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo pueblo sea aquí. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el deseado. Nada somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, te cantamos de nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo pueblo no sea aquí. Eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo pueblo no sea aquí. Eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo pueblo no sea aquí. Tú eres digno de gloria.
rindo. Hoy me rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpita, mientras haya en mí. Dios haz tu obra en mí, hoy rindo mi ser, todo mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpita, mientras haya en mí. Dios haz tu obra aquí. Oh, haz tu obra. Te adoramos, Padre. Y este es mi deseo, y con todo mi ser te adorar. Con todas mis fuerzas, con todas mis fuerzas, me alabaré. Mi adoración es hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpita, mientras haya aliento en mí. Dios haz tu obra, Dios haz tu obra en mí. Hoy me rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpita, mientras haya aliento en mí. Dios haz tu obra en mí, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Dígalo. Yo vivo para ti, en cada palpita, mientras haya aliento en mí. Dios haz tu obra aquí. Dios haz tu obra aquí. Dios haz tu obra aquí. Oh.
Dios, haz tu obra en mí. ¿Cuánto necesitan esa obra en nuestra vida, hermanos? Que el Señor haga la obra en nuestros corazones. Que el Señor haga la obra en mí primero, para que así el Señor la haga con los que están a mi lado, hermanos. Amén. ¿Puede tomar su asiento por unos momentos? Que Dios nos bendiga. Amén. Que todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos vinieron a buscar una palabra? Amén. Este es el alimento que nos nutre espiritualmente. Amén. Vamos a buscar ahí en el libro de Jonás, capítulo 1. Vamos a estar leyendo el versículo 6 para comenzar. Jonás, capítulo 1, versículo 6. ¿Se ha dado cuenta que el Señor nos estaba contando por la historia de estos cultos presenciales que hemos comenzado? Nos habló de David el otro día. Hoy día nos va a hablar de Jonás. Amén. Si lo encontró, me gustaría que nos pusiéramos de pie en reverencia a la palabra, el que pueda, y le vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así la palabra: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Tomen asiento, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, bendecimos tu nombre, te agradecemos, Señor, esta tarde, Dios, por poder estar en tu casa, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí en medio tú estás, Señor. Así que deshacemos toda obra del diablo, todo pensamiento contrario, todo aquello que quiera venir a perturbar este tiempo que tenemos, Señor. Lo expulsamos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos tu presencia en medio nuestro, la presencia de tu Espíritu Santo, que pueda ministrar, que pueda hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Usa mi vida, Señor, para poder ser motivo de bendición para aquellos que van a recibir. También oramos, Señor, y pedimos por aquellos que nos ven en diferentes lugares a través de YouTube, Señor. Padre, que también esta palabra pueda llegar de bendición para ellos, Señor. Tal vez no en el mismo momento, Señor, pero cuando se puedan conectarse, ver el video, Señor, puedan también sentirse bendecidos, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Recibe la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Levántate, dormilón. Así decía. Vamos a ir al versículo 1. Yo le iba a decir que le dijera al de al lado, pero mejor no. Levántate, dormilón. Mire, esta palabra nos habla de un hombre que era profeta, un hombre que era usado por Dios, un hombre que Dios lo usaba en el Antiguo Testamento para ir a bendecir otros lugares, otras ciudades, otros pueblos. Amén. El versículo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Amén. Ese era el mandato, eso era lo que Dios le habló a Jonás. Amén. Jonás, mire, a veces nosotros oramos para poder oír o sentir la presencia de Dios, ¿o no? ¿Cuánto nos vamos gozosos, nos alegramos cuando baja la presencia del Señor y toca nuestras vidas? ¿Cómo se refleja? A veces sentimos paz en nuestros corazones, a veces caen lágrimas por nuestros ojos, ¿cierto? Sentimos algo especial, algo que a veces no lo podemos contar, no tenemos las palabras para poder decirlo. ¿No es así? ¿Cómo cuento? ¿Cómo digo? Y es la presencia del Señor. Y acá Jonás tiene la bendición de que Dios vaya y le hable. Amén. Que Dios vaya y le hable, y él poder oír la
la voz de Dios. Amén. Entonces, yo 2 veces me parece que he oído la voz audible de Dios, una vez en bicicleta yendo a una iglesia ya en la Arboleda donde me congregaba, y voy en bicicleta y miro a unos muchachos que están sentados fumando droga, iban a fumar pasta base, estaban haciendo un cigarrillo, y el Señor me dice: de ahí te saqué. Eso es lo único que escuché. En otra oportunidad, en la feria navideña, me había ido mal, todo mal, no se daban las cosas, y yo arreglando un bolso para ir a otro lugar a vender, porque era el último día, y el Señor me dice: hijo, quédese aquí. Miré para todos lados, pensé que era yo, volví, seguí lo que estaba haciendo. El Señor volvió a decirme: hijo, quédese aquí. Y me fue súper bien ese día, y son las dos formas que yo, son las 2 veces que el Señor me ha hablado audiblemente, que yo lo he oído, no lo he escuchado de nadie más, pero para mí eso ha sido de bendición. Pero este hombre que Dios viene y le habla, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Amén. Miren, eso era lo que tenía que hacer Jonás. Tenía que levantarse e ir al lugar donde Dios lo había enviado. ¿Por qué? Porque la maldad, el pecado, ¿cierto?, ya había, subido delante de su presencia. El versículo 3 dice: y se levantó para huir de la presencia de Jehová. Por eso le hablaba del querer sentir, del poder huir, la presencia del Señor, de estar ahí. Pero este hombre hace todo lo contrario. Dice: Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Amén. Para huir de la presencia de Jehová. A Tarsis, y descendió a Jope, y dice: y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto nos habla de las malas decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado malas decisiones? ¿O siempre le hemos acertado? ¿Siempre le hemos acertado? Porque yo me he equivocado muchas veces. Yo me he equivocado, yo he tomado malas determinaciones, malas decisiones. ¿Ah? Habitualmente no he equivocado. Habitualmente no he equivocado, ¿cierto? Siempre nos estamos equivocando. Amén. Acá, Jonás, la decisión que él tenía que tomar, no tenía que tomar ni decisión. Él tenía que ser obediente al propósito, a lo que Dios le había mandado. ¿Ah? Lo estaba mandando, él iba a ir con él lo iba a respaldar, él iba a hablar, él iba a pregonar, le iba a profetizar a Nínive. Eso era lo que él tenía que hacer. Pero ¿qué hace? Dice que huye de la presencia del Señor, a Tarsis. Dice que Nínive, de donde estaba Jonás, a Nínive había 900 kilómetros. A Tarsis había 4.000 kilómetros, como 3 veces más de lo que estaba Nínive. Amén. Entonces, mire, él estaba cortita para hacerla, ¿sí o no? No tenía para qué viajar tanto. Estaba ahí, había que hacerla ahí y nada más. Y eso es lo que tiene la palabra. El otro día les decía que la palabra del Señor estaba escrita. Todo lo que está escrito acá es para enseñanza de nosotros. Amén. Para aprender. Porque a veces nosotros nos vemos reflejados en muchas situaciones que nos pasan en la vida cotidiana, en la vida diaria. Entonces, esto que está escrito es para nosotros. Lo cometió un hombre que oía la voz de Dios, que Dios le hablaba, pero dice que quiso huir de la presencia del Señor y decidió irse a Tarsis. Descendió a Jope, en la ciudad ahí, dice que halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tuvo que meterse la mano al bolsillo este Jonás, comprar su pasaje para irse lejos de la presencia del Señor. Amén. Cuando Dios nos quiere bendecir, Él va a suplir, Él va a poner los medios, Él va a abrir puertas.
Amén. Cuando nosotros estamos bajo la presencia del Señor, cuando estamos dirigidos por el Señor, cuando somos obedientes a la palabra, el Señor va a ir abriendo puertas. ¿Sabe por qué? Porque Él está ahí. Él es el Señor el que nos está enviando. Estamos bajo su voluntad. Amén. Pero cuando decidimos no hacerlo, cuando tomamos una decisión contraria, tenemos que comenzar pagando. Tenemos que meternos las manos al bolsillo y comenzar a hacer cosas. Porque Dios no está ahí. Dios lo había enviado, le había dado una orden para ir. ¿A dónde? ¿A dónde iba a ir? A Nínive. Amén. ¿Y para dónde se fue? ¿A dónde tomó el barco? En Jope. Cualquier barco le servía. Cualquier barco le servía a Jonás para huir de la presencia del Señor. El versículo 4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Amén. Mire, cuando nosotros no andamos en la voluntad de Dios, cuando nosotros tomamos determinaciones por nosotros mismos, hoy día usted y yo conocemos al Señor. Amén. Y nosotros tenemos que preguntarle al Señor, consultarle a Dios. Amén. Cuando yo no sé la voluntad de Dios, cuando no sé lo que Dios quiere, o si yo tengo un anhelo, un sueño, quiero hacer algo, pero estoy indeciso, tengo que ir y preguntarle al Señor. Amén. Pero hay veces que el Señor nos habla a través de la palabra. No tengo que ir a ninguna parte. Yo tengo que hacer lo que la palabra me dice. Amén. Dice: no todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, cuando yo hoy día, usted, estamos caminando, estamos conociendo al Señor y tengo alguna decisión que tomar. Amén. Tengo que ir y preguntarle al Señor. ¿Ah? Porque si no, se nos van a levantar las tempestades, se nos van a levantar los problemas, se nos van a levantar las circunstancias, situaciones fuertes y no entendemos. Amén. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Amén. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que el barco se partía. ¿Ah? Imagínense cómo comenzaron esos oleajes a levantarse, a embravecerse el mar. Amén. Entonces, a veces nosotros queremos saber la voluntad de Dios. Amén. Lo primero tenemos que orar, presentar nuestra necesidad, ir y consultarle al Señor. Señor, ¿tú crees? Señor, mira, yo estoy pensando esto. ¿Está en tu voluntad hacerlo? ¿Sabe? A veces, como pastor, vienen a uno, pero ninguno de ustedes, ya para que nadie se siente. Pero vienen y le preguntan a uno: pastor, mire, pienso esto y esto otro. ¿Ah? ¿Qué cree usted? Claro, uno ora o trata de darle el mejor consejo, y la persona dice: pero yo creo esto. Pero yo creo esto. Yo pienso. Y uno dice: ¿para qué vino? Si ya tiene tomada la decisión, está tomada la determinación. ¿Me entiende? Entonces lo que uno hable puede que le sirva o puede que no le sirva, puede que lo tome, puede que no lo tome. Amén. Pero a veces nosotros ya tenemos una idea ya en nuestra mente, ya tenemos planeado, ya estamos pensando en hacer. ¿Qué le pasó a Jonás? ¿Por qué no fue obediente? ¿Por qué no fue y hizo lo que el Señor le mandaba hacer? Amén. Yo lo veo, fue imprudente más que cualquier otra cosa, porfiado. Se le estaba desobedeciendo al Señor, a Dios mismo. Amén. Entonces, pensó en irse tan lejos, pensó que allá la presencia del Señor no iba a estar, pensó que no iba a hacer lo que el Señor le envió, pero dice que Dios levantó una tremenda tempestad. Imagínense, los marinos, los que estaban a cargo del barco, ¿cierto? Sabían manejarse en una tempestad. Es como nosotros cuando andamos
cuando está lloviendo mucho, los que manejamos, ¿cierto? Anda uno con precaución, trata de no pasar por este lado, por el otro lado. Pero me imagino que los marinos, los que estaba el capitán, el que estaba a cargo del barco, trataron de tomar el timón y hacerle frente a la tempestad. ¿Ah? Pero fue tan fuerte, tan grande, que ellos pensaron que se le iba a partir el barco. ¿Qué sucedió con eso? Que perdieron el control. ¿Ah? Perdieron el control del barco, perdieron el control de la nave. Quién sabe, a lo mejor iba más gente ahí en ese lugar. Acá no cuenta la historia. Pero si Jonás pagó su pasaje, quiere decir que iba más gente. Entonces, podemos ver que a veces por la desobediencia de uno, hay otros que también son, ¿cierto?, alcanzados. Amén. Entonces dice el versículo 5, y los marineros, dice, tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Nos dicen que tenían a Dios, clamaban a su Dios. Y si usted se da cuenta ahí, cuando dice clamaban a su Dios, Dios está escrito con minúsculas. Sí. Un dato, cuando usted lea la Biblia, cuando hablan de Dios, Dios está escrito con mayúsculas, cuando hablan de nuestro Dios. ¿Amén? Es un detalle. Y los marinos, dice, tuvieron miedo, no era poco lo que estaban pasando, y clamaban a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir el perro. ¿Ah? Ahí se fue, ahí en lo más profundo del barco, se buscó un lugar, se acomodó y comenzó a dormir. Amén. Pero mire, es tanto lo que afecta a veces una mala decisión nuestra. Es tanto lo que afecta muchas veces cuando nos andamos en la voluntad de Dios, que no solamente nosotros somos perjudicados, también los que están a nuestro alrededor. También los que están ahí, aquí estaban siendo perjudicados los pasajeros, estaban siendo perjudicados los marinos, el capitán, toda la tripulación. Y no solamente eso, tuvieron que comenzar a botar cosas, ¿ah? Los enseres, tal vez la comida. Y ahí vemos que hay una pérdida de cosas materiales. Amén. Entonces, a veces nosotros cuando cometemos ese mal, decidimos mal o tomamos malas decisiones, siempre nos van a traer consecuencias, ¿cierto? Buenas o malas, dependiendo dependiendo de lo que yo decida. Amén. Usted y yo hemos decidido servirle al Señor. Amén. Usted y yo hemos decidido servirle al Señor. Amén. Amén. Y por eso tenemos las promesas de Dios. Amén. Que están ahí para nosotros. Podemos echar mano. Podemos atraer la bendición de Dios para nosotros. Amén. No así gente que no conoce al Señor. Y no es por menospreciar o por hacerlo a un lado, ¿no? Es simplemente porque no han conocido al Señor. Hay gente que sufre mucho, hay gente que no tiene a quién acudir, hay gente que no tiene a quién pedirle. Amén. Hay gente que piensa que Dios está lejos. Hay gente que no quiere nada con Dios. Amén. Y está bien. No han tenido ese encuentro. Dios no se le ha revelado, ellos no han querido. Amén. Y esto para el que quiere y para el que cree. Amén. Pero cuando usted y yo creemos, vemos la misericordia, vemos el amor de Dios, vemos cómo Dios hace cosas con nosotros, cómo hay una transformación, hay un cambio. Amén. Entonces, cuando usted y yo tenemos a nuestro Dios, podemos ver las promesas de Dios. Amén. Pero aún estando dentro del Señor, a veces somos medio porfiados, o no decir porfiados, o porfiados. A veces no hacemos la voluntad de Dios. Y a veces decidimos mal. A veces decidimos por lo que nosotros creemos, por lo que nosotros pensamos. A veces las cosas se dan tan bien. ¿Y para qué voy a preguntarle al Señor? No, y Dios lo está dando, tiene que ser. Pero no se lo he consultado a Dios, no le he preguntado a Dios. Entonces, ¿para qué le voy a preguntar? ¿Para qué voy y lo hago? Y yo como pastor, durante estos años que he llevado, he cometido errores.
¿Ah? Pensando en que eso que estaba ahí, no había acá. ¿Para qué preguntarle a Dios? Hace muchos años nos compramos un auto y estaba barato, nos dieron crédito, llevamos poco de plata, el hombre le firmamos una letra así en un papel y nos fuimos con el auto no tenía freno, le faltaban un montón de cosas, veníamos de la iglesia, fuimos a dejar a unos hermanos y se nos comenzó a incendiar el auto. Pero yo no le pregunté al Señor. Estaba predicando en una oportunidad y estaba predicando de David cuando David le consulta a Dios. Y el Señor me habla. Cuando en el autoverde me dijo, nunca me consultaste. ¿Me entiendes? Entonces, claro, uno va adquiriendo experiencia. Hay un canto Julio Iglesias, me parece que lo canta, que dice: tropecé con la misma piedra. Y a veces nos pasa a nosotros que volvemos a tropezar con la misma piedra. Volvemos a tropezar con la misma piedra. A veces cuando hemos tropezado varias veces, ya la cuarta, quinta vez, ahí como que miramos la piedra y decimos, a veces eso nos ayuda a no tropezar, pero dentro del caminar cristiano, igual nosotros cometemos errores, igual tomamos malas decisiones. Amén. Entonces, a veces pensamos, hay muchos que se fueron, hay muchos que no caminan hoy día, hay muchos que no salen en los caminos del Señor, porque se equivocaron, porque cayeron, porque a veces se pensaron que estaban firmes y cayeron. El enemigo está ahí siempre, no de vez en cuando, siempre. ¿Cuántos matrimonios se han quebrado? Matrimonios cristianos, pastores, matrimonios siervos del Señor y se han caído de la gracia del Señor, porque pensaron un día estar firmes y cayeron, decidieron mal, hicieron algo indebido y la palabra está. Amén. Entonces tenemos que tener al Señor, tenemos que acudir a su presencia, tenemos que acudir a preguntar: ¿por dónde? ¿Por dónde es, Señor? Amén. ¿Cómo lo hago, Señor? A veces queremos que los de nuestra casa lleguen. El otro día yo me he quedado tan pegado de este endemoniado, Baladén. Cuando se sanó, el Señor lo mandó a la casa. Entonces a veces queremos que los de nuestra casa lleguen al Señor, pero están viendo en nosotros. Están viendo en nosotros los errores, están viendo en nosotros las malas decisiones, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy a ir? ¿A qué voy a ir a meter a la iglesia para ser igual que ella? Mejor me quedo. Entonces, y si tengo al Señor, dice que si tengo a Dios lo tengo todo, dice una alabanza por ahí. Si tengo a Dios lo tengo todo. Y pareciera que a veces no lo tenemos todo. A veces pareciera que necesitamos otras cosas para llenar el vacío que está en nuestro corazón. Pareciera que necesitamos otras cosas que están ahí alrededor nuestro para poder saciar el hambre, la sed de justicia, como dice la palabra, el vacío que está dentro de nuestros corazones. Amén. Entonces, hay veces que fallamos. Hay veces que nos equivocamos. Yo el otro día daba gracias también por que pagué las deudas que tenía. Las venía arrastrando por muchos años. Nos mandaron a la Ligua a trabajar. Obedecimos, nos fuimos en obediencia para allá a la Ligua a hacer servicio, a buscar gente que no conocía al Señor, arrendamos una sede. Mis hijos estaban pequeños. Y compré un furgón para ir para allá todo cómodo. El furgón tenía 100 para que me acompañaran los hermanos, para no ir solo. Y terminamos yendo solos, con mi familia. Se nos apegó nuestra suegra, que nos ayudó bastante. Después se nos apegó un matrimonio, pero no porque era parte de la iglesia, sino porque era amigo y quiso apoyarme. Tuvimos 6, 7 años por allá. Se nos echó a perder el fútbol y me endeudé. Y una cosa fue llevando a la otra. Y pensaba en esta palabra. Porque yo no quiero predicarle algo que no he vivido. Puedo contarle tal vez un testimonio de 2 hermanos, 2 hermanas. Pero quiero contarle el mío, de lo que yo he vivido, de lo que yo he pasado.
Y la palabra uno nos va enseñando, nos va preparando, nos va capacitando para poder estar atentos. Amén. ¿Qué me significó eso? Que el furgón lo compré, el primer día que lo compré quedó en pana. Lo fundí. Comencé a gastar el dinero del negocio. Y no me di ni cuenta cuando no tenía dinero, tuve que empezar a vivir plata a los pagos. Y así, ¿me entiendes? Y eso significó no solamente verme complicado yo, mi negocio, sino que se vio complicada mi familia. Nunca pasamos hambre, nunca tuvimos una necesidad, nunca nos faltó el pan, nunca nos faltó el alimento en nuestra casa, siempre hubo. Siempre también tuve para pagar todas las deudas, nunca me atrasé un mes, 2 meses, no, nunca la tuve que tirar para atrás. Ahí estuvo siempre el Señor. Pero sí pasamos necesidad a veces en el sentido que no podíamos comprarle algo a los chiquitos, como uno quiere comprarle o tenerle lo que nuestros hijos quieren. Y con el tiempo he aprendido que yo cometí el error por querer hacer algo bueno, algo que nadie me mandó. Entonces a veces cometemos errores, decidimos mal. Y acá la palabra nos cuenta de un hombre de Dios que oía la voz de Dios, no era cualquiera. No era un simple hombre que creía, era un hombre que oía la voz de Dios. Y más encima se fue, se alejó, huyó para no hacer lo que el Señor le estaba mandando. Amén. Entonces, cuando nosotros llegamos al Señor, Dios nos comienza a capacitar, nos comienza a enseñar a través de la palabra. ¿Por qué? Porque quiere hacer de nosotros una obra. Recién cantamos, haz tu obra en mí. Le cantamos al Señor, le decimos al Señor. Pero cuando el Señor comienza a trabajar en nosotros, pero ahí no te metas, ahí no te metas, y trabaja aquí no, pero acá no te metas. En esta área de mi vida no te metas. Yo la arreglo, yo sé que tengo que arreglarla, así que, pero el Señor no habla a través de la palabra, no habla a través de las historias que leemos de la Biblia, de estos hombres que tuvieron que atravesar. ¿Qué piensa usted? Que si hoy día Juan estuviera sentado acá y escuchara esto, ¿usted cree que lo haría? ¿Usted cree que se arrancaría? Probablemente no. Probablemente no. Y esa es la diferencia entre Jonás y nosotros. Que nosotros tenemos la palabra, que la podemos leer, la podemos escudriñar, la podemos escuchar. ¿Entiendes? Entonces hoy día tenemos nosotros ese privilegio para no cantar como con la iglesia y decir, tropecé de nuevo con la misma piedra. Amén. Porque no solamente salimos dañados nosotros, son los otros que también tocan, sin tener arte ni parte. Tocan nuestros hijos, tocan nuestra esposa, tocan nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestra casa, nuestro hogar, la tranquilidad de nuestro hogar. A veces es tocada por una mala decisión. Amén. Dice que ¿qué versículo 5? Los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Amén. A veces nosotros también nos quedamos dormidos en el sueño de la indiferencia. Escuché la palabra, pero me da lo mismo. A veces nos dormimos y queremos que Dios haga, ¿no? Y a veces somos nosotros los que tenemos que hacer cosas. Aquí Jonás era el que tenía que moverse, era Jonás el que tenía que tomar la decisión. Pero ¿qué hizo? Dice que se fue a dormir, y el patrón dice, de la nave, el versículo 6, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. ¿Se da cuenta que ahí Dios está con mayúscula? Sí. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Amén? Tuvo que venir otro, un hombre que no conocía a Dios, un hombre que tenía otros dioses. Tuvo que venir a hablarle, a decirle a este varón que se levantara, que clamara a su Dios. ¿Para qué? Quizá Él tendrá compasión de nosotros.
y no vamos a morir, no vamos a perecer. Amén. Entonces a veces nosotros hablamos, nosotros decimos que tenemos al Dios grande, al Dios poderoso, el creador de los cielos y la tierra, y a veces no clamamos a Él, a veces no vamos a Él, nos montamos en el macho y ahí no nos baja nadie. Y a veces cuando nos equivocamos, pues voy a hablar por los varones. Hay una frase que sigue de las esposas, las mujeres, nuestras esposas. ¿Te dije o no te dije? Bueno, hablemos un poquito, hombre, libro. Amén. ¿Cuántas veces? No la contemos mejor, no digamos cuántas. ¿Te dije o no te dije? Pero nos montamos en el macho, ¿no? Si yo creo que así, acá y no. Nos equivocamos, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Clama a tu Dios. Tal vez tenga compasión de nosotros y tal vez no muramos, tal vez no. Imagínense cómo estaban los del barco, perdieron el control. La gente que iba adentro, seguramente con familia, seguramente iban de viaje a Tarsis o de paseo, iban de vacaciones, pero por uno estaban pasando mal. Por uno comenzó la nave para allá, para acá, parecía que se partía en dos la nave o el barco. Por uno que era hijo de Dios, por uno que era profeta de Dios, por uno que oía la voz de Dios, por uno. Amén. Entonces a veces nosotros cometemos los errores. Y cuando digo nosotros también la involucro a ustedes. Amén. Porque la palabra es para todos. Amén. Nos equivocamos, erramos. Y a veces nos cuesta reconocer. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Y dijeron cada uno a su compañero: vení y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre quién? Sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Versículo 9. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová Dios. Se notaba que temía a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de nosotros nos manda a tener un buen testimonio. La palabra nos manda, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser carta abierta. ¿Ah? Normalmente las cartas van cerradas en un sobre, ¿cierto? Y la carta abierta quiere decir que cualquiera la puede leer. Así dice la palabra que nosotros debiéramos ser. Que nos vean lo que somos, ¿no? Una carta abierta. Pero acá estaban viendo a Jonás, lo que había hecho. Ellos ya sabían, él se lo había declarado. El versículo 11 dice: y le dijeron: ¿qué haremos contigo? Para que el mar se nos aquiete, porque el mar se había embravecido más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Amén. Miren, Jonás en ningún momento le dijo a los marinos, al capitán, a los que estaban ahí, a la tripulación del barco: ¿saben qué? Devolvámoslo a Jope. Devolvámonos porque el Señor me mandó a Nínive, no me mandó a Tarsis. Devolvámonos porque yo estoy siendo desobediente a Dios. Prefirió morirse. ¿Ah? Tírenme aquí al mar y se va a quedar todo. En ningún momento hubo arrepentimiento en él. En ningún momento dijo: me embarré, me equivoqué, no le fallé a Dios. En ningún momento dijo eso. Simplemente le dijo, le declaró, le dio a entender de que por él estaban así. Entonces
le dijo, díganme hermano, me muero pero no voy a hacer la voluntad de Dios. Así de porfiado. Amén. Así de porfiado. Porque podría haber reconocido, podría haberse arrepentido. Amén. Entonces dice, y aquellos hombres, dice el 13, trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová diciendo, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Sabes lo que me llama la atención de estos hombres? Que ellos tenían otros dioses. Ahí decía que clamaban a sus dioses, pero acá vemos que estos hombres, ¿a quién están clamando? A Jehová. Están pidiendo a nuestro Dios, a este Dios, lo están reconociendo como Dios. Lo están reconociendo que ahí en su mano está su vida. El versículo 15 dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Bendito sea el nombre del Señor. Me imagino que quedó así como cuando Jesús, ¿se acuerdan de Jesús? Cuando estaba durmiendo ahí en la barca y comenzaba la tempestad, y seguramente Pedro estaba ahí en el timón también y no podía sujetar, y se asustaron y dicen que fueron donde Jesús y le dijeron, ¿acaso no tienes cuidado que nos vamos a perecer? Mira la tempestad. Dice que Jesús se levantó, aquieteó el viento, las olas y todo, se hizo una gran bonanza. Aquí tiene que haber ocurrido lo mismo. Tiraron a Jonás al mar y todo volvió a la calma. Bendito sea el nombre del Señor. ¿A cuántos de nosotros tienen que ir a tirarnos al mar? No hay ninguna que no. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabe usted y yo, tenemos que ser luz en medio de la tinieblas. Tenemos que ser luz. La sal de esta tierra, así dice la palabra. La sal de esta tierra. Amén. ¿Sabe? Nosotros no somos Jonás. Dios no nos está mandando a un lugar específico, pero sí el Señor también nos dejó indicaciones. Vamos a ir a ver en Mateo, no se lo dejé anotado. Mateo 28, 19. Por tanto dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la gran comisión que el Señor nos dejó a nosotros. Ahí y hacer discípulos, ahí predicar la palabra, ahí y hablarle a otros del Señor. Amén. ¿Lo estamos haciendo? ¿Traemos el barco? Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Este es un tiempo para eso también. Para hacer la palabra, para atraer a otros. Por eso le decía que me llamaba tanto la atención cuando el endemoniado lo mandó a la casa. Anda y cuéntale a los de tu casa las cosas grandes que Dios ha hecho contigo. Amén. Entonces es un tiempo para que nosotros vamos a entregar la palabra. Hay gente con mucha necesidad, hermano. Hay gente que anhela que le hablen del Señor. Hay gente que anhela escuchar a alguien que le hable de la palabra. Amén. Jonás fue enviado. Nosotros hemos sido enviados en este tiempo. Conversaba con alguien y le decía a los pastores, no se multiplican. ¿Quiénes se multiplican? Las ovejas se multiplican. Entonces, ¿qué tiene que traer otra oveja? ¿El pastor o la oveja? ¿Quién se tiene que multiplicar? La oveja. Entonces usted tiene que multiplicarse, usted tiene que toda la oveja. ¿Me entiende? Entonces, hay un mandato también para nosotros, hay una gran comisión y está
está respaldada por el Señor. Amén. Hay gente que necesita a Dios, hay gente que necesita al Señor. Amén. Hay gente postrada, hay gente enferma, hay gente que anhela, como le digo. Bendito sea el nombre del Señor. Un ratito más vamos a estar orando por las necesidades, pero le voy a contar algo de una chiquilla. Yo digo una chiquilla porque es joven, no alcanza a tener los 40 años. Y está, ya le dieron fecha. Tiene un tumor en la cabeza. Está acompañada. Tiene una niñita pequeña. No hay nada más que hacer. Pidieron oración de la ley por ella. Entonces hay necesidad. Hay necesidad. Hay gente que está cerrada a muchas otras cosas, como estaban estos hombres, a sus dioses. Pero nosotros tenemos a ese Dios que sale con letra mayúscula en la Biblia. A ese Dios el que tenemos. A ese Dios que tenemos que ir a presentar. A ese Dios que tenemos que llevarle. A ese Dios tenemos que decirle que Él puede hacerlo. ¿Sabe? Yo me ofrecí para ir a la Ligua, a orar por ella. Yo no soy Dios, pero sé el Dios que tengo. Tal vez puede que haga un milagro y la levante de ese lecho de muerte. O puede que ponga la paz en su corazón y se vaya con salvación. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me ofrecí, yo le dije, dígale, yo voy para allá. Porque veo la necesidad. Y esa es la necesidad que también tiene que nacer en nosotros. Por los que están en nuestra casa, por los que están a nuestro alrededor, por nuestros amigos, por aquellos que deambulan para allá y para acá y no tienen al Señor. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? Todos, hermanos, todos nosotros hemos sido de alguna o de otra manera bendecidos de parte del Señor. Amén. Entonces, nosotros vemos a un hombre que huyó de la presencia del Señor. No quiso ir a pregonar, no quiso ir a hablarle. La historia sigue, no se la voy a terminar, el final no se lo voy a terminar ahora. Pero si quiere usted después lo lee. Tenía la posibilidad, pero se estaba yendo. Amén. Dice que apenas tiraron a este hombre, se aquietó el mar. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó, el versículo 15. Y dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Miren, estos hombres que no conocían a Jehová, que no conocían a Dios, tenían sus dioses. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Sabe lo que me da a entender? Que estos hombres se convirtieron a Dios. Amén. Hicieron votos y en ese tiempo le hacían sacrificio. ¿Ah? Oraron, seguramente se presentaron delante del Señor. Pero no fue Jonás, no fue por Jonás que ellos no vieron el poder, vieron la autoridad, vieron que tirando a Jonás se aquietó todo. Todo llegó a la calma. Amén. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor cargamos un Jonás por dentro? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor llevamos un Jonás por dentro? Que tal vez no lo hemos descubierto. Que tal vez está con nosotros, vive con nosotros. Y tal vez tenemos que sacarlo, tenemos que arrojarlo, tenemos que echarlo de nuestra vida. Amén. Porque cuando nosotros venimos al Señor, venimos para ser bendecidos. Amén. Dice que debemos andar de victoria en victoria. Y muchas veces andamos de prueba en prueba, de dificultad en dificultad. Entonces la palabra no miente, Dios no miente, dice que tenemos que andar de victoria en victoria. Bendecidos. Amén. Entonces, a lo mejor puede que haya un Jonás dentro de nosotros, que tal vez no nos hemos dado cuenta. ¿A dónde estaba Jonás? Allá en el fondo del barco, allá dormido. Seguramente muchas veces hay un Jonás dentro de nosotros, que a veces no nos deja decidir bien, que a veces nos hace que tomemos la mala decisión. Amén. ¿A cuánto le gusta la palabra? Puros palos de Amén. Hicieron voto, dice. Sacrificio a Jehová hicieron voto. Y el versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás
Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bendito sea el nombre de Dios. A veces no queremos ir, hermano, pero el Señor nos va a llevar igual. El pueblo de Israel tuvo que darse 40 años vuelta y vuelta, cuando el camino era por 40 días, 40 noches llegaban a la tierra prometida. Tuvieron 40 años. Todos los que venían saliendo de Egipto murieron, fueron los jóvenes, los hijos de ellos, los que tuvieron la tierra prometida. Amén. A veces pensamos, el Señor a veces tiene propósitos con nosotros. ¿Qué es lo que es un propósito? Dios tiene destinado algo para usted y para mí. ¿Ah? A algunos nos va a tocar acá, a otros nos va a tocar en otro lugar. Amén. A otros nos va a tocar llevar la palabra a otros lugares donde yo no la puedo llevar. Amén. Vamos a tal vez a ser bendecidos de otra manera. Hay propósitos que Dios tiene para nosotros. Dios no nos llama solamente para venir el día domingo, sentarnos en la silla y escuchar la palabra. No, Dios tiene propósito. Y quiere comenzar con nosotros, quiere comenzar con nuestra familia, quiere comenzar con nuestros hijos. Quiere provocar algo en nosotros. Amén. Para que vayamos y podamos llevar las gratas nuevas de salvación. Amén. Para que llevemos las buenas noticias. Amén. Y a veces nos vamos a querer. ¿Sabe? Yo tuve 7, 8 años tuvimos en la Vigo. A mí me dio un accidente vascular. Y eso gatilló para que yo dejara de ir más. Porque ya estaba, lo estaba haciendo yo por fuerza ya. Y Joana más de una oportunidad me dijo, Aníbal, el tiempo tal vez que paremos, las cosas no se daban. Habíamos sido obedientes, pero tuvimos que atravesar un desierto solos. Y nada, yo no quería nada más. Entonces cuando vino este accidente vascular, gracias a Dios que no quedaron secuelas ni nada, yo decidí no seguir en la Vigo. Así que, porque me vi muriéndome. Vi a mis hijos llorando. Vi que me bajé de un auto y me caí, no tenía fuerza, me tuvieron que sostener. Entonces eso a mí me hizo gatillar a que no seguir allá. Y nos vinimos. Y no teníamos iglesia, no teníamos dónde ir. Y cuando el Señor nos marca como pastor, somos pastores en todos lados. No podemos escondernos. A veces uno en una iglesia, saludamos al pastor Aníbal que está junto a su esposa. Y estábamos ahí nosotros. Queríamos esconder. Le vamos a dar una oportunidad al pastor. Yo quería ir a buscar una palabra con Giovanni, igual queríamos ir a pasar desapercibido, que nadie nos viera, queríamos ir a buscar una palabra, pero siempre ahí nos sacaba. ¿Entiendes? Entonces de alguna manera quisimos hacer, voy a hablar con él, le quise hacer el kit. No, me ofrecieron, no. Y cuando la hermana Jackie compraron con el hermano David este lugar, el hermano David dijo que sea el pastor Aníbal, no dijo se va a hacer una casa de oración por este lugar, y el Señor me mostró que era el pastor Aníbal, y él habló conmigo, no hermano, no, le hice el quite, me di vuelta, va a ser cierto, bastante tiempo, y nada, me pude arrancar. Dios nos llamó para esta pega, para este trabajo, hay un propósito, y Dios ha estado en este propósito. Yo he podido ver la mano de Dios desde que nosotros comenzamos a abrir este lugar. Amén. Ayer conversaba con Andrés, veníamos de Limache y hablábamos de esto, de esta palabra, la veníamos compartiendo. Nosotros comenzamos la casa de nuestra hermana Pamela, pero nos fuimos con la intención de abrir una iglesia con ella. Fuimos a visitarla, estaba atravesando el duelo de su papá. Nos fuimos a tomar unos tecitos con ella, conversábamos. Y estábamos en ese y Joana le dice, si quiere, podemos venir una vez a la semana, cantamos, leemos una palabra y por ahí comenzamos, ¿cierto, hermano Pamela? Así comenzamos. Pero no había una visión, no había un pensamiento de aquí nos vamos a agarrar, vamos a comenzar a buscar familia y nos vamos a ir a... No.
Así comenzamos. Se agregó la hermana, su cuñado, la hermana Rosita, la hermana Bella. Así comenzamos. Y por este otro lado estaba trabajando el Señor, poniendo el lugar para congregarnos. Amén. Entonces cuando el Señor está, bendice. Conseguimos sillas, ¿se acuerdan? Teníamos una silla toda rota. Hasta que nos comenzaban a pedir las sillas. ¿Qué vamos a hacer? Traemos sillas. Se compraron sillas. Y así hemos ido comprando cosas. Y Dios nos ha respaldado. Dios ha provocado milagros acá. Ahora mi hermano Misael. El Señor nos sacó para bendecirnos a todos. Pero ha sido milagro. No sé cuántos accidentes vasculares, ataque al corazón ha tenido, y todavía por ahí anda vivito y coleando. El día conversaba con él. Pero lo hizo acá, Señor. Acá lo ha hecho el Señor. Aquí ha sanado. Aquí ha provocado milagros. Entonces la palabra de Dios ha sido respaldada en este lugar. Y nos va a bendecir. Amén. Y yo creo que Dios nos quiere seguir bendiciendo. Amén. Yo creo que Dios quiere que este lugar no se llene para sentirnos bien. No se llene para decir, oh, mira, está llena la iglesia, no. Sino para que otros conozcan al Señor. Para que otros sepan que Dios es real y verdadero. Entonces hay un propósito con usted, conmigo. Yo veo a la hermana Pía que viene, no sé de dónde viene, para poder estar acá. Y es una bendición. Amén. A mí me anima eso, a mí me anima. Que corre, que está, veo a nuestro hermano Rafael también, que nos espera tempranito, que vamos a pasarle la llave, ¿no? No hace una broma. Entonces se la pasamos. Yo vendría con gusto. A ver, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que les digo? Y Dios me ha hecho sentir a mí como pastor que hay una tremenda bendición para este. Amén. Y que Dios va a comenzar a hacer cosas. Amén. Antes de la pandemia yo me preocupaba. Me paraba allá afuera, me inquietaba. Ahora no. No siento eso. Siento la paz del Señor. Siento que Dios va a comenzar a hacer cosas. Que van a venir, van a pasar muchos, pero muchos también se van a quedar. ¿Por qué? Porque hay un propósito que Dios está haciendo, que Dios está provocando en este lugar, que Dios quiere glorificarse en este lugar, pero no lo quiere hacer solamente con el pastor, quiere hacerlo con los que vienen a este lugar, con los que se congregan en este lugar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios tenía preparado ahí un pez gigante, porque dijo, de aquí me voy, me muero y se acaba todo, ¿no? Ahí tenía preparado algo el Señor, un pez. Y ahí estuvo, dice, ¿cuántos días estuvo? 3 días. Y 3 noches. No se murió, podía haber desaparecido, pero había un propósito. Amén. Entonces nosotros a veces queremos quitarle el cuerpo a la jeringa. No queremos. Pero si es de parte de Dios, esto va a rodear hasta que va a hacer lo que tiene pensado. Nosotros deberíamos decirle, Señor, ¿para qué? ¿Para qué me llamaste a mí? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué me necesitas? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Jonás, el Señor tiene todo preparado. Jonás pensó que se arrancaba, pero no fue así. Vamos a estar terminando ahí en capítulo 2 de Jonás, los 2 versículos nomás, los 2 primeros. 3 días, 3 noches, imagínense ahí dentro de un pez. Ahí estaba Jonás. Y dice el capítulo 2 el capítulo 2, versículo 1 dice, entonces oró Jonás a Jehová. Ahí se acordó. Entonces dice, oró Jonás a Jehová su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué habríamos hecho nosotros con Jonás si nosotros tuviéramos como Dios? ¿Qué habríamos hecho con Jonás por habernos desobedecido? ¿Qué habríamos hecho nosotros?
¿O qué hacemos nosotros? Lo hacemos a un lado, ¿cierto? Lo ¿Cómo? habíamos tirado más, pero con una piedra. Con una piedra de molino. ¿Qué haríamos hecho nosotros? Mi abuela decía que Jonás había sido, como era que decía, tarde limpioche, mío pollito. Ella me explicaba a mí, cuando yo era niño, en esta historia, que eso es lo que había hecho Jonás. Se había acordado tarde del Señor, había tenido que sufrir, padecer, y sin embargo, el Señor lo perdonaba. Amén. Así es nuestro Dios. Fallamos, nos equivocamos. Pero ahí está. Y hoy día, en el Nuevo Testamento, nosotros vivimos un tiempo de gracia. Amén. Dios podía haberlo liquidado, sacarlo, haberlo hecho a un lado. Pero Él le tenía un pez esperando. Amén. Pero tenemos que echar a ese Jonás de nuestro hogar, toda nuestra vida. Porque hace que comencemos a irnos para allá y para acá. Y a veces pasa en nuestros hogares, a veces pasa en nuestro matrimonio, a veces pasa en nuestra casa, a veces pasa en el trabajo, en el negocio. Pasa. Entonces tenemos que aprender de Jonás. Amén. Miren lo que dice el Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán algunos días, todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Es una promesa de Dios. Tal vez hemos fallado, tal vez nos hemos equivocado, tal vez nos hemos montado en el vaso, tal vez nos han dicho, te dije o no te dije, tal vez. Pero Dios nos da una nueva oportunidad de vida. Podría haberse terminado el libro de Jonás con el primer capítulo. Hasta ahí no había más historia. Pero la historia sigue. Porque Dios muestra la misericordia, porque Dios muestra el amor, porque Dios muestra la bondad, porque Dios es Dios de oportunidad. Dios nos da una segunda oportunidad, y una tercera oportunidad, y una cuarta oportunidad. Lo que a veces nosotros no damos, Dios nos da una oportunidad más. Amén. Que Dios nos bendiga en esta noche y que esta palabra nos sirva. Amén. Amén. Nos sirva para ir a hacer lo que el Señor nos envió. Amén. Ir y predicar el Evangelio. Ir y hablarle a otro. Invite a otro. Invite a otro. Para la próxima semana invite a otro. Y si no pasa nada, siga. Hasta cuando le salga uno y lo invite y lo trae a la casa del Señor. Y Dios va a hacer. Amén. Dios va a hacer. Eso me decía el Señor. Las ovejas son las que se multiplican. Tu pastor no te vaya a multiplicar. ¿Qué necesitamos? 10 pastores acá. No, pues un rebaño necesita un pastor. El pastor necesita, ¿qué necesita el pastor? Ovejas. ¿Cuál es el cuidado que tiene que hacer el pastor? Darle la comida y es la palabra. Pero son las ovejas las que tienen que multiplicarse. Y el Señor nos dice, y predicar el Evangelio a toda criatura, y bautizarlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñarle todas estas cosas, todas las señales que van a seguir, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No nos va a dejar eso, no nos va a dejar tirados, Señor. Dios va a respaldar cuando comencemos a hacer la pega que el Señor nos mandó a hacer. ¿Ah? Dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Ah? A veces buscamos las añadiduras. Hagamos la voluntad del Señor. Amén. Nos ponemos que oramos. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos agradecerte, Señor, esta tarde por esta oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra, Señor. De hablarnos a nuestras vidas, Señor. Muchas veces nos sentimos reflejados, Señor.
Muchas veces pareciera que estuvieran hablando de nosotros, Señor. Nos hemos equivocado, hemos fallado, Señor, una y otra vez. Pero, Señor, tu palabra nos hace recapacitar, nos hace pensar. Y te queremos pedir perdón, Señor, si hemos fallado, Señor. Si hemos huido de tu presencia, Señor. Si no hemos querido hacer tu voluntad. Si tal vez, muchas veces tú nos has hablado a través de tu palabra y no lo hemos hecho, Señor. Perdónanos en esta noche, Señor, y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, tal vez a reconocer en nosotros, en nuestra barca, a ese Jonás, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer porque a veces no se dan las cosas, Señor. A veces queremos y hacemos y las cosas no se dan. Y se pierde el control muchas veces, Señor. Se nos mueve nuestra barca, nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestros hijos, Señor, nuestra familia, Señor. Todo nuestro contorno a veces es tocado, Señor. Sufren muchas veces inocentes por una mala decisión, por una mala determinación, Señor. Pero hoy día te conocemos y conocemos tu palabra, y tu palabra está llena de ejemplos, Señor, de hombres y de mujeres que se equivocaron, Señor, para que hoy nosotros no nos equivoquemos. Tal vez nos vamos a equivocar, pero tal vez la segunda, la tercera vez nos vamos a dar cuenta, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu propósito en mí, Señor. Tu propósito, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. No solamente nos llamamos por la situación que estábamos viviendo, sino porque tú, Señor, has visto algo especial que tal vez ni nosotros mismos hemos visto en nuestras vidas, Señor. Revélate en nuestra vida, en nuestro corazón, el poder entender el propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Te alabo, te bendigo, Señor, te entrego toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor y como siempre, si usted tiene alguna necesidad, puede pasar para hablar. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Jesús. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad.
Y aunque pase el tiempo, promesa cumplida. Nadie dice que será. Esa es mi seguridad. Sobre mí,
Quiero compartir un versículo, hermano, que está en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Y dice la palabra del Señor así: por esto os digo que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. ¿Nos ponemos con una alabanza para entrar?
No nos cansemos de alabar al Señor. Amén. Y vamos a continuar orando por la ofrenda. Amén. Padre amado, celestial. Primeramente, Señor, te damos gracias por este día, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por la ofrenda del día de hoy, Señor. Que tú suplas, Señor, para quien no ha podido ofrendar, Señor, que tú abras puertas, Señor. Ponga la forma, Señor, para que todo vaya saliendo bien en cada uno de nosotros, Señor. Que podamos siempre estar ayudando, Señor, como decía tu palabra. Que el bien, ofrendas, también tiene su recompensa, Padre amado. No esperemos la recompensa, sino que demos de corazón, como dice tu palabra. Amén. Te damos gracias por este día, te damos toda la gracia, toda la honra, toda la más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Hay alguna anuncia para que ver? ¿No? Entonces vamos a dar al pastor para que pueda dar la oración. Que Dios bendiga a nuestro hermano Fernando, que estuvo trabajando lejos y ahora está con nosotros, pudo trabajar y también al Señor. Amén. Así que gracias le damos a Dios. Amén. Bueno, tenemos que estar orando. Yo hablaba de alguien, Yanina Cruz Pérez, es la joven que está con este cáncer. La enviaron a su casa ya para esperar solamente. Pero creo que el Señor tiene la última palabra. Amén. Tenemos que estar orando también por Isabel Centeno, ella de Vallenar, por unos pequeños, Amelia, Alison, Trinidad, por Marcela Olivares, por Carolina. Amén. Hay personas que están atravesando situaciones fuertes. Yo le he estado diciendo, yo converso con personas por teléfono que no son de acá, unos viven en Santiago, en otros lugares. Ellos desearían estar acá. Entonces, pero tienen una necesidad, no se pueden mover de sus casas, están atravesando la enfermedad, el cáncer, como esta joven, con una familia detrás. Entonces, ayúdenme a orar por estas personas. Yo sé que usted tiene alguna petición, ¿me la puede dar? ¿Alguien? ¿Por quién oramos? Por mi familia, pastor. ¿Alguien más? Por mi familia, pastor. ¿Por el pastor? ¿Por el papá? Por el hijo, por el papá del pastor. Amén. Amén. Ahora por la familia Araya, por el hermano que habíamos estado orando, por el hermano Sergio Araya. Él partió a la presencia del Señor. Está orando por su esposa, nuestro hermano Pati, y por sus hijos. Amén. Bueno, este es un varón que estuvimos orando bastante por él, de un repente se enfermó y bueno, ayer partió a los brazos del Señor. Hay que orar por la familia. ¿Alguien más? Araya Esther. Manda Rosita. Que sigamos orando por Liliana. Amén. Amén. ¿Alguien más? Por Nicolás García. ¿Alguien más? Saben, también pido la oración por mi hija que mañana viaja a su pastor. ¿Jocelyn? Mayo. ¿Alguien más? Maravilla. Por mis hijos, pastor. ¿Alguien más? Amén. Amén. Vamos a estar orando entonces por estas necesidades, orar bueno, dar gracias al Señor más que nada por la hija de nuestra hermana Daniela. Ella estuvo bien complicada, Agustina, bien complicadita de salud. El otro día pudimos ir para allá y estar con ellos y
ver que ya el Señor la está sanando, están todos más recuperados. Amén. Ellos también tienen muchas ganas de querer estar con nosotros, no han podido por esto, pero sigamos orando por nuestra hermana Teresa, nuestra hermana Daniela, por sus hijos. Amén. Amén. Bueno, y por aquellos que no pudieron llegar. Amén. Así que por Ana Silva. Ana Silva. Ella es una señora que hace 6, 8 meses, no me acuerdo bien, le amputaron una pierna. No sé por dónde me llegó el número del celular, no sé si yo la llamé primero o ella me llamó primero. La cosa es que el otro día mandó un WhatsApp, que por ahí está, agradeciendo primeramente por lo que Dios estaba haciendo. La gloria del Señor. Me manda a dar gracias diciendo que he sido su pastor, su psicólogo y su amigo. No la conozco, nunca la he visto. La conozco por la pura foto que sale ahí en el WhatsApp. Y que todo lo que las oraciones a ella le han hecho bien. Así que oremos por ella, oremos para que Dios siga obrando en su vida, no debe ser fácil. Dice, de un día para otro mi vida cambió, me encontré en una silla de ruedas, con mi vida totalmente diferente. Y ahí me llegó ese número de celular y comenzamos a orar y bueno, hasta el día de hoy. Así que ella me llama en la semana, conversamos, oramos, nos reímos, nos tiramos hasta talla. Así que ella es una señora adulta mayor que está en esa condición. Y doy gracias al Señor porque a través del teléfono también se puede ministrar. Amén. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor para que Dios pueda obrar en nuestras necesidades. Amén. Nos ponemos al pie. ¿Algo más? Que Dios bendiga a nuestra hermana Pamela, a nuestro hermano Fernando. Ellos hicieron el aseo, enceraron, llegamos hasta olor a limpio, dijo Giovanna, cuando llegamos. Así que, ¿quién puede venir esta semana a hacer el aseo? Me mueve la cabeza, pero me dicen amén. Esta hermana Jackie. Amén. Vamos a estar terminando entonces, que Dios bendiga. Bueno, todo trabajo dice que Dios no es deudor de nadie. Así que todo trabajo lo mira el Señor. Amén. Oramos para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, te entregamos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Hemos estado un tiempo aquí en tu casa, Señor. Nos resta toda una semana, Señor. El estar en nuestros hogares, en nuestros trabajos, Señor. En diferentes áreas, Señor, de nuestra vida. También, Señor, necesitamos de ti, Señor. Pedirte en esta hora, Señor, los que estamos acá, Señor. Que usted mire nuestro corazón, pueda tomar cada petición. Tal vez no hemos levantado nuestra mano, tal vez no hemos pedido por aquello que estamos necesitando, o es un anhelo, o es un sueño de nuestro corazón, y no hemos levantado nuestra mano para pedir. Pero yo te pido en esta hora por cada uno de los que aquí han llegado en esta tarde, Señor. Mira, Señor, toma cada necesidad, cada petición de cada corazón. Oro por cada uno de los que estamos acá, Señor, reunidos, por nuestras familias representadas, Señor. Padre, por nuestros hogares, por nuestros trabajos, por nuestros matrimonios, Señor, por nuestros hijos, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, para que sea usted afirmando, Señor, este camino a nuestros pies, Señor. Padre, que nos dé entendimiento cada vez que tengamos que tomar alguna determinación, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, Padre, por aquellos que nos ven también, Señor, a través de los videos, Señor, que no son de acá de Calera o de los alrededores, que no pueden estar aquí, Señor, con nosotros, Señor. Padre, oro en el nombre de Jesús, por Janina Cruz, por Carolina, Señor, por personas que están ahí, Señor, con una tremenda necesidad de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por estas mujeres, Señor, por estas personas, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, con la necesidad, Señor, en ellas, Señor. Padre, Isabel Centeno, Señor, oramos en el nombre de Jesús,
Padre, para que usted les visite, Señor, con ella. Quiero representar a todos aquellos que tienen necesidad, a todos que han escrito, Señor, a través del WhatsApp pidiendo oración, en el nombre de Jesús, por Ana Silva, Señor. En el nombre de Jesús, oh Krama Isa Ribakai, en el nombre de Jesús, visítale en este momento, donde quiera que ellas estén. Padre, en el nombre de Jesús, que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, les unja de la mochera hasta la planta de los pies. En el nombre de Jesús. Los médicos, en algunos casos, ya han dictaminado, Señor, que no se puede hacer nada. Pero tú tienes la última palabra, Señor, y oramos en fe, creyendo que tú tienes el poder para hacerlo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oramos, Señor, por estas necesidades, por estos nombres, Señor. Oramos por la familia, Señor, de nuestro hermano Checho, Señor, que partió a su presencia. Padre, pon la paz, Señor, en los corazones de su esposa, de sus hijos, de sus nietos, Señor. Padre, de sus amigos, de su familia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Señor, creyendo que tú tienes el poder para hacer, Señor. Padre, glorifícate, Señor, en aquellos que necesitan un milagro, en aquellos que reciben el video y están atravesando la prueba, la necesidad, allá en Iquique, en Antofagasta, en Serena, en Santiago, Señor, en todo lugar donde llegue, Señor, este culto, Señor, que pueda ser motivo de bendición. Padre, gracias porque podemos clamar, gracias porque te tenemos, gracias porque tú eres un Dios todopoderoso, Señor, que podemos contar contigo. Señor, queremos retirarnos de tu casa, pero no de tu presencia, Señor. Queremos irnos, Señor, a nuestros hogares, Señor, guarda, Señor, el regreso a nuestros hogares, libra de peligro, de accidentes, de aquellos que conducen, Señor, que puedan llegar con bien y que al atravesar el umbral de la puerta, sus hogares también puedan ser bendecidos. Señor, gracias, te damos, Señor, y pedimos tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le levantamos nuestras manos y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, despida de su hermano, de su hermano.